Buenos días, mis queridos hermanos. Qué gusto saludarlos por este medio y darle gracias a Dios junto con ustedes por todo lo que tú, Dios, has hecho en nuestras vidas, porque tú nos has sabido guardar con salud, con vigor en nuestra vida y con anhelo y deseo de siempre estar anhelando hacer en tu presencia lo que es bueno. Gracias, Señor, por cada hermano que se dispone en esta hora a escuchar tu palabra, amado Rey, este devocional del día de hoy, que sabemos que viene como alimento espiritual a nuestro ser, a nuestra alma. Bendícenos, Señor, y nos aprestamos para ello, no sin antes orar, porque la oración es aquello que tú quieres y que nos ha dejado como herramienta para acercarnos y estar en intimidad contigo. Para ello dejo a la pastora para que abran oración en esta hora de la mañana. Te lo pido, Señor, escucha nuestras oraciones y nuestros ruegos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, querida audiencia. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Vamos a darle la gracias a Dios por este día. Amantísimo Dios y Padre Santo, te alabamos y te exaltamos. Te damos honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Damos gracias, Señor, porque todas las cosas que vemos y las que no alcanzamos ver y que un día vimos, soberano Dios, tú las creaste. Y te damos muchísimas gracias por ello, soberano Dios de los ejércitos. Gracias por tu Hijo amado Jesús, por darnos la salvación. Muchísimas gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y que está aquí para ayudarnos, a guiarnos, para que tengamos una vida ejemplar delante de nuestro Dios. Le damos gracias por la palabra que Él nos ha dejado, este manual de vida, que día tras día la palabra nos habla, nos purifica, nos limpia y nos hace recapacitar de todas nuestras cosas que necesitamos cambiar. Y nos enseña para que aprendamos y ayudemos a las demás personas. Amado Señor, te damos gracias por el día de hoy, por nuestra nación Colombia. Te pido por ella, Señor, dale sabiduría, entendimiento y conocimiento a nuestro presidente, a su corte, soberano Dios, a sus alcaldes, a sus gobernadores. Ayúdanos, Padre Santo, y que seas tú obrando en cada uno con sabiduría, entendimiento y conocimiento, para que todo salga bien, soberano Dios. Te pedimos, Señor, tu amor y tu bondad, porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué rico es poder empezar en esta mañana que está radiante y con un sol hermoso. La palabra de Dios donde estamos estudiándola con el título que nos ha dado como adaptación de la verdad al débil. Y hemos entrado en los temas como es el uso de las parábolas, que fue la primera, y luego la debilidad humana la necesita, esa adaptación de la verdad. Y hoy vamos a tener el subtítulo Alimentar a los corderos. Para esto tenemos en cuenta el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 21 del 15 al 19. Vamos a mirar la palabra de Dios entonces allí en esta cita bíblica para poder dejarnos guiar por Él, para que nos hable y nos reconforte, porque nosotros tenemos que ayudar al más débil. Hoy estamos hablando de muchas ayudas en diferentes partes, por los noticieros y aún por otras fuentes que nosotros no alcanzamos a escuchar, pero que lo están haciendo incluso sin darse a conocer. Muchos están haciendo ayuda a otros. Que Dios nos dé siempre un corazón de ayuda, porque Él lo que quiere es que miremos a estos más pequeñitos, a estos más débiles, a los que no tienen, a los que no pueden en este momento, y que algún día Él siempre recompensará, porque Él no se queda con nada, sino que da el pago al misericordioso, al bondadoso. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 21,
y comenzamos desde el versículo 15 hasta el 19, que dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Este versículo que acabamos de leer es el versículo clave para el día de hoy. Y dice el 16: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Hermosa palabra, porque Él, nuestro Dios Padre, está queriendo que veamos que tenemos que ir al más débil. Si uno cuando está joven se ciñe, se viste, eso es rápido y sale uno a prisa, y los que han ido al ejército saben que en 5 minutos están listos. Pero ya cuando somos viejos, cuando estamos débiles, necesitamos ayuda, que otro haga de pronto el trabajo por nosotros. Entonces, el Señor quiere aquí darnos a entender ese deber que tenemos para con los más débiles. Ese deber hacia los más débiles lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Que sea ella lo que nos ilustre lo que quiere Dios para este tiempo y todos los tiempos en que sigamos con vida. Que entre nosotros siempre va a existir débiles, más que nosotros. Y así dice la palabra de Dios. Busque en Mateo, en el Evangelio según el apóstol Mateo, allá en el versículo, en el capítulo 25, 35, 36, estos dos versículos que nos hablan de cómo llegar a ese débil, a esa persona que necesita. Dios se agrada de que nosotros tengamos misericordia, bondad, amor para con los demás. En esta porción bíblica de Mateo 25, 35 y 36 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mira cómo nos presenta la necesidad del dar en las diferentes formas, en lo más básico de una persona, como es la comida, el vestido, el agua que calma la sed, y nos lo hace ver que incluso los privados de libertad tenemos nosotros un mandamiento hacia ellos de visitarles, como visitar también al enfermo. Allí es donde se muestra la verdadera misericordia, el verdadero amor que Dios nos ha enseñado para poder desplegarlo y hacerlo ver en otros, para que este testimonio de vida en nosotros, que es agradable y perfecta para el Señor, sea el regocijo para muchos, y muchos de las familias de estos que necesitan, de la cual también agradecen por el favor que hace Dios a través de cada uno de nosotros. Qué bonito es dar. Esa ley del dar, porque es una ley en el cual tiene algo que se cumple, algo que no puede ser cambiado. Tiene una respuesta inmediata o en el tiempo y voluntad de Dios, que el que da
es más bienaventurado que el que recibe. Por eso el dar es muy importante, porque es una manera, una forma de bendecir nuestras vidas. ¿Cuántas madres de familia que envían a sus hijos lejos, porque el ejército los ha llevado para prestar el servicio a la patria? Y no puede estar con ellos porque viviendo, ejemplo, en Bogotá y se lo llevan para Barranquilla, para Santa Marta, para las costas o cualquier otra región. Y esas personas no pueden estar con ellos todos los días o cada 8 días de visita. Pero hay alguien allí, alguna mamá de estos compañeros de él. El mismo compañero lleva a casa a esa persona y le dice: mamá, este vive lejos, necesita de compañía, de familia, de estadía, lejos del batallón. Acojámoslo en nuestra casa, y lo hacen con 1000 detalles, lujos, tanto que se regocija este joven de ese amor que prestan allí. Pero démonos cuenta que no solamente se regocija este que ha recibido directamente ese favor, esa misericordia, sino que esta mamá, este papá, estos hermanos, esta familia que está de lejos, le da gracias a Dios por estas personas que han hecho este gran favor, esta gran misericordia, y empiezan a ver bendiciones abundantes. No porque tengamos que hacerlo con ese compromiso de recibir, no, tenemos que dar desprendidamente, sin mirar qué viene a favor nuestro después, totalmente desinteresada, de una forma como Dios lo manda, con amor, servir con amor y con gozo. Esto es precisamente lo que Dios quiere que tengamos en cuenta en el momento de servir, para que así realmente nos mire con el corazón lleno de gozo y alegría nuestro Dios. Y cuando Él tiene ese corazón lleno de gozo y alegría por cualquiera de las acciones que nosotros hacemos hacia otros, los más débiles, que es nuestro deber hacerlo hacia los más débiles, Él se goza y nos bendice. También no haya la manera, la forma de cómo bendecirnos, pero Él es perfecto en darnos lo que necesitamos. Qué rico poder, hermanos, ser de servicio, qué rico es muy gratificante, y más en este tiempo donde hay una gran necesidad, porque hay una gran necesidad en el mundo entero. Y de pronto nosotros tenemos, pero a nuestro lado pueden haber personas que no tienen, que carecen de algo. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude, que nos ponga a esa persona necesitada. No porque necesitamos que hayan necesitados, siempre los habrá. El Señor dice que siempre habrá, el pobre estará al lado nuestro. Pero entonces que nos dé la oportunidad de servir, que es lo más importante. Vamos a hacer lectura ahora en Romanos 14:1. Vamos a mirar primero Hechos 20:35. Dice la palabra de Dios en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mira cómo me refería yo a esta parte, porque eso está escrito y ya lo sabemos. Pero aquí nos está diciendo que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Quiere el Señor resaltar aquí que nosotros estamos con la necesidad del trabajo. E incluso, lo dice en la palabra de Dios: el que no trabaje, que no coma. Es una orden, es un mandamiento el trabajar. Menos en este tiempo tan complicado y difícil, porque antes de pronto se movían las economías mejor que se mueven ahora. De pronto antes podíamos ver a las familias que tenían sus casas grandes y con sus grandes parcelas y ponían allí sus cultivos, e iban y cogían sus hortalizas, e iban allí y conseguían las cosas necesarias básicas para el día, para el alimento diario. Pero hoy en día estamos tan hacinados, viviendo en apartamentos tan pequeños, en conjuntos tan cerrados, que no hay dónde sembrar una matica, no hay dónde sacarle provecho a la tierra. Nos toca trabajar de otras maneras, ir a las fábricas, a las empresas, oficinas, y así hacer uso de nuestra vida para poder ganar el sustento y llevarlo a la casa. Todo esto nos lo ha enseñado el Señor, y el Señor quiere que nos ocupemos,
que no estemos en ocio, todo el tiempo en ocio, sino que el tiempo lo aprovechemos, porque Él dice en su palabra que los tiempos son malos. Entonces debemos de aprovecharlos como estamos aprovechando este tiempo especial para escuchar de su palabra en horas tempranas, sabiendo que después de que nos alimentamos como lo hacemos físicamente con el desayuno o las comidas diarias, para poder desempeñar una labor. Asimismo, nosotros, después de habernos alimentado espiritualmente, estamos totalmente seguros que hemos hallado la fuerza, los nutrientes a través de esta palabra, como dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto es un alimento especial que nos da fuerzas para ir al trabajo, para ir a hacer los quehaceres de casa. Y así trabajando siempre se devenga un salario, se devenga una ganancia, porque eso es lo normal. Y después de esto, proveyendo para la casa, porque eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros seamos los que proveamos para la casa. Como varones debemos de llevar ese sustento para nuestra esposa, los hijos, para el hogar, en una palabra, para que no falte nada allí, para que haya lo necesario y para que tengamos también con qué compartir con los demás. Esto es lo que nos ha enseñado el Señor. Eso es lo que dice, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. No al necesitado, a los necesitados. Pero alguno podrá decir, pero es que no me alcanza lo que yo gano. No, si yo me pongo a ayudar, realmente no voy a comer. No. Mis hermanos, ¿dónde está la fe? La fe verdaderamente está en que Dios es multiplicador, en que Dios es aquel que provee aún para que ayudemos. No miremos el tener bastante para poder ayudar. Cuando nosotros tenemos poco y ayudamos, se multiplica y nunca faltará. Y esta es una de las formas en que hemos de tener en cuenta que es a través de la fe que Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. Y gracias, Señor, porque tú lo ilustras en tu palabra como aquel proveedor, aquel que sabe de nuestras necesidades, de lo que necesitamos, de los trabajos que llegan. ¿Cuántos tienen un trabajo hoy? Y el Señor sabe la necesidad del mañana, que tú estás pasando trabajos, yendo a pie, colgándose de las varillas de los buses, yendo en apretura. Él sabe la necesidad y cuando menos piensa de esas obras benéficas, de ese amor y bondad y misericordia que tú has entregado a otros desinteresadamente, Él echa mano a los libros de las memorias, como lo hizo con Cornelio. Miró el libro de las memorias porque él era un hombre piadoso, santo, agradaba al Señor, buscaba a Dios todos los días en su casa y hacía buenas limosnas. En ese tiempo la limosna no era lo que hoy en día se conoce como limosna, que es ir al bolsillo del saco, al lateral, que donde guardan las monedas. En ese tiempo la limosna era remesada, hermano, una limosna en ese tiempo era lo mejor. Y este hombre era así con el pueblo, era dadivoso. Y él echó mano a ese libro de las memorias, dijo, este varón necesita de mí. Y mire todo lo que hizo con él, lo llevó a salvación. Y era un hombre pío, y dice piadoso, o sea, santo. Pero le faltaba algo que eso después lo veremos en la palabra de Dios. Entonces miremos que él tiene un libro de memorias donde se consignan todas las obras buenas que tú y yo hagamos. Allí está consignado todo ese favor que nosotros hacemos hacia los demás. ¿Para qué será? Entonces, esas consignaciones de buenas obras que tú y yo podamos hacer son como cuando tú llevas consignaciones a un banco. Y cuando tú tengas necesidad, cualquier necesidad como la que estamos pasando en este momento, entonces decimos, ay, cierto que yo tengo plata en el banco, yo tengo allí, yo saco de allá y es para la necesidad que tengo. Asimismo, todas las buenas acciones que tú haces a través de la misericordia, la bondad, entonces esto le va a servir, o nos va a servir, perdón, para que nosotros tengamos ya no que colgarnos de las varillas de los buses, no irnos en apreturas, sino que el Señor ve la necesidad y es cuando le da la posibilidad y le presenta a uno aquel que le dice, te vendo mi carro, mira que tengo necesidad de venderlo, te lo doy barato, y Él te da lo mejor, Él te va a dar un carro, o te va a dar lo que necesites. Estoy poniendo un ejemplo
por ponerlo, pero no solamente en las cosas materiales como los carros, las casas, cualquiera de las cosas. Todas esas cosas las da Dios porque Dios es el único que puede hacer que nosotros tengamos lo mejor. Hagamos de nuestra vida una vida de servicio. Hagamos que nuestra vida sea realmente una vida que la vea Dios, que estamos cumpliendo la palabra de Dios como la que nos está mostrando, que en todo nos ha enseñado y que realmente hemos aprendido que trabajando así debemos ayudar a los necesitados. ¿Ah? Y debemos de recordar, ahí está diciendo, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Todo aquel que da tiene una bendición tan grande que eso es una bienaventuranza. Así que no te afanes si hoy no tienes mucho. Con lo poco que tengas podemos ayudar. Podemos ayudar con lo poco. Ahí donde se ve el verdadero amor. Porque cuando se ayuda, cuando se tiene mucho, pues es como dicen por ahí, como quitarle un pelito a un gato. No, eso no se nota. Pero cuando tiene la necesidad y aún se ayuda, eso es maravilloso. Allí en el templo llegan muchas testimonios, muchos testimonios de personas que conocemos nosotros, no son muy adineradas, pero tienen un corazón tan grande, tan maravilloso, que yo les decía en anteriores palabras que he llevado en este tiempo, incluso en esta semana, les decía de cómo hay personas, familias que están demostrando que están naciendo de nuevo, que ya no son como anteriormente, sino que están mostrando el amor de Dios en sus corazones y en sus vidas, dando cambio en su vida. Esto realmente es lo que quiere Dios. Bueno, entonces vamos a mirar ahora, voy a dejar que se cuelgue un momentico y ya vuelva a conectar. Vamos a mirar ahora, aliste en el libro de Hechos 20:35, pero para lo que hablé antes, quiero agregar este versículo, mientras que tú buscas ahí. Dice Malaquías 3 en el versículo 16. No necesitas que busque esto porque yo te lo voy a leer mientras que busca la cita bíblica de Hechos 20:35. Dice en el versículo 16 de Malaquías 3, entonces los que temían, o sea, de temor, a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Existe el libro de memorias. Es un solo libro, como es un solo libro la Biblia, como es un solo libro el libro de la vida, pero son muchos libros, los libros de las obras, o sea, donde están escritas las obras buenas y malas que nosotros hacemos. Y esto es lo que va a servir allí para el día del juicio, de saber con qué obras hemos llevado nuestra vida y cómo borramos las consecuencias o todas esas obras malas, si no es con el servicio a los demás. Esto nos ayuda, este libro de memorias, nos ayuda para que el Señor mire allí y nos borre consecuencias que hemos adquirido por cualquier otra situación. Bien, vamos a leer entonces Hechos 20:35, porque estamos en el deber hacia los débiles, no se le olvide que estamos en ese tema. Y dice Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando, perdón, estoy repitiendo el versículo anterior, estamos, perdónenme por favor, busque más bien Romanos 14:1, Romanos 14:1. Romanos 14:1. Dice así la palabra de Dios en Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira esto tan importante, mis hermanos. De pronto tengo un testimonio muy fresco del día de ayer, cuando amorosamente
una hermana que quiere llevar el Evangelio, que de pronto está hablando con una persona o varias personas y me pone unos mensajes para pedir ayuda, citas bíblicas y opiniones, y amorosamente y respetuosamente le envío las respuestas, pero me doy cuenta de que al seguir mirando las peticiones y las preguntas que me hace, me doy cuenta que tenían un diálogo con esta persona de cosas como nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Sí podemos recibir al débil en la fe, claro. Tenemos que hacerlo. O muchas veces recibir a personas que se creen que lo saben todo, o que se creen doctos, o que tienen todo, la autoridad de decir lo que quieran. Bueno, está bien tener una cierta autoridad para hablar la palabra, pero aquí habla de que no es para contender sobre opiniones, sobre cosas que no tienen sentido. Lo que nosotros debemos de en este momento es tener en cuenta lo que nos sirve para salvación. Porque la palabra de Dios dice que lo que tenemos que afanarnos es de tener escrito el nombre en el libro de la vida. Pero hoy en día nos ponemos a enfrascarnos, a contender o a que yo sé más, o esto dice así, o buscarnos significados. O sea, poner el tiempo en cosas que no nos van a ayudar para salvación. No nos hagamos de que sabemos más que el otro. No nos pongamos en esa situación, seamos sencillos y humildes. Nosotros debemos de recibir al débil en la fe, pero para enseñarlo y encaminarlo y presentar el evangelio del reino para salvación, no para contender o buscar palabras rebuscadas, que si había esto, que si, cómo si no se arrodilla, entonces no oró bien. ¿Cómo es eso? El Señor no dice que tiene que arrodillarse para que ore bien. El Señor nos enseña un poco de cosas que nosotros como hombres ponemos allí. En el tiempo de Jesús se oraba sentado en las sinagogas. Miren que dice, y se puso en pie. ¿Mm? Allí estaban ellos sentados. O sea, no nos llenemos de unas cosas que no tienen y no nos llevan a nada. Así que hermanos, recibamos al débil en la fe, pero única y exclusivamente para llevarlo a la verdad, al conocimiento de salvación, pero no para contender o enfrascarnos en cosas que no tienen relevancia. Vamos a mirar que el débil siempre tiene necesidad y que cualquier palabra que nosotros podamos ayudarle, cualquier enseñanza, entonces podemos compartirla, porque eso también es dar. Es dar, hermano, no solamente físicamente, sino cuando tú das un buen saludo, cuando tú das una buena sonrisa, una cara alegre, eso es dar. Y eso lo ve Dios. Porque cuántas personas salen con un ánimo de ir a suicidarse y van por el camino directos al suicidio. Están esperando llegar al puente más alto o al barranco más alto, pero te encuentras contigo y le hace una sonrisa y de pronto le dices Dios te ama. Y esta persona se devuelve de lo que va a hacer. Y tú eres en ese momento la tabla de salvación para esa persona. Así que tú des una buena sonrisa, un buen saludo, un Dios te ama. Enseñémonos a mostrar a Cristo por doquier, por donde vayamos. Que realmente vean en nosotros, no porque lo quiera que lo veamos, sino que seamos como Jesús. Ese hombre humilde, lleno de amor, que realmente el prójimo, que las personas que están a su lado le rompían el corazón cuando había necesidad y él iba a ellos para suplir esa necesidad. Así seamos nosotros. Ahí mismo en Romanos 15, en el próximo capítulo, en el versículo 1 también, nos habla sobre el deber hacia los débiles. Y dice la palabra de Dios, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, qué rico cuando Dios nos habla de humildad a través de la palabra.
Porque mire que la humildad es lo más grande que puede haber. Con la humildad ganamos todo, hermanos. Con la arrogancia, con la altivez, con las palabras soeces, con las malas maneras no ganamos nada, hermanos. Pero cuando nosotros somos humildes de corazón, tenemos una condición humilde, ganamos todo, hermanos. Conseguimos lo que realmente necesitamos. Y aquí nos ilustra que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mira que el Señor nos está poniendo en un lugar como fuertes. ¿Ah? Esto se traduce también que somos conocedores de la palabra, que ya somos maduros. Recuerda que venimos este tema por medio de las parábolas para darnos a entender tantas cosas hermosas como el ser maduros. Y este de ser fuertes, el ser maduros en la palabra de Dios. Que tengamos el conocimiento pleno de la verdad de Dios. Que podamos en cualquiera de las cosas que nos pregunten o que necesite una palabra, una persona, podamos llevarlo, pero a la palabra de Dios, no con opinión propia, no con lo que nos parece a nosotros, sino que miramos directamente a la palabra porque la palabra de Dios está hecha para todo caso. Aquí encontramos todo lo que necesitamos, no tenemos que ir a otras fuentes, a otros libros para que nos ilustre, nos enseñe. Es más, todo lo que hay hecho es hecho por la palabra. Y la palabra de Dios ya está. Así que todo lo que tú ves a tu alrededor es hecho por medio de la palabra. Así que ¿a qué vamos? A la palabra directamente. Por eso está diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hay débiles que preguntan cosas débiles, hay débiles que preguntan cosas que no tienen una relevancia para nosotros. Pero nosotros no podemos ser arrogantes. Con mucho amor debemos de direccionarlos a la palabra y llevarlos a lo mejor, a conocer el Evangelio, a conocer la salvación. ¿Eh? Así que hagámoslo con amor, porque cualquier cosa que hagamos, si no lleva amor, no sirve para nada. Y eso ya lo tocamos en anteriores enseñanzas. Debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo que tú y yo sabemos en la palabra, ¿sabe por qué es? Porque Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo. Si Él no nos diera la inteligencia y la sabiduría y si no quisiera que nosotros supiéramos, simplemente no nos lo permite. Así que no es por nuestras fuerzas, por una elefantitis del yo, eso no. Es por la humildad de que Dios nos ha provisto. Él también ha cogido de sus riquezas y nos las ha dado. Mira, el dar viene con ejemplo de Dios. Él nos ha dado la sabiduría, Él nos ha dado el entendimiento, Él nos ha dado la comprensión de su palabra. No podemos sacar pecho de que fui que lo conseguí yo por mis fuerzas. No, es por la misericordia de Dios. Así mismo debemos de orar con los demás. Así mismo debemos mostrar ese amor de Dios para con todos aquellos que necesitan y que son más débiles. Vamos a mirar la palabra de Dios al hermano, allá en 1 Corintios 9, versículo 22. Y sigamos mirando la enseñanza del deber que tenemos hacia los débiles. Mira que no es solamente el dar alimento, traje, sino también la palabra. Y esto es una forma muy especial de saber que en muchas maneras, hasta en un simple saludo, podemos estar dando del amor de Dios. Aquí en primera carta a los Corintios, y sé que ya tú la has buscado, en el capítulo 9, versículo 22, me ilustra de la siguiente manera. Dice que me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Oigan esto. ¿De qué sirve nuestra arrogancia? ¿De qué va a servir nuestra falta de humildad, nuestra altivez? Podemos ganar
que otros digan, uy, es intocable, sabe mucho, eso es imposible, y se llevan, o sea, los defraudamos porque no les ayudamos. Pero nosotros debemos de ser humildes, de lo que Dios nos ha dado, darlo, pero con amor, no haciéndonos que nos lo sabemos todo, sino que Dios nos está alimentando de tal manera que nos podamos hacer débiles a los débiles, o sea, una empatía, como cuando una profesora, un profesor, o tú, maestro de escuela dominical, aquel que sirve en un lugar, o, e incluso aquellas profesoras que enseñan a los niños, ellas no dejan a los niños en el piso ahí, en el tapete, jugando y enseñando lúdicamente, sino que ellas también se hacen a la altura de los niños. Asimismo, nosotros tenemos que ser una empatía con los más débiles, hacernos débiles para que ellos sientan confianza de recibir la palabra que llevamos, que no sientan que tienen como un mayor delante, sino que tienen una persona, aunque sí de respeto, por el respeto que se gane esa persona por su humildad y por su amor, pero que sea a nivel del que está enseñando. Por eso dice que me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. ¿Eh? Pero si un débil está delante mío y yo me hago arrogante y mayor que él, esté seguro que no vuelve a escucharme. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Está hablando que nosotros tenemos que ser humildes si queremos ganar a otros para salvación. Imagínense lo que hizo Jesús por toda la humanidad. Dar su vida, entregarse en sacrificio, y tú sabes todo cuanto pasó con Jesús para que se pierda todo esto y que nosotros echemos a perder por nuestra manera o nuestra condición de arrogancia. Pero hoy podemos darle gracias a Dios que nos está permitiendo ver que con la humildad podemos conseguir todo. Tanto que nos dice que vamos a ganar a muchos para la gloria de Dios. Para que salve a algunos. También, hermanos queridos, vamos a mirar sobre el deber hacia los débiles, allí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, porque allí también nos va a ilustrar de esa manera que debemos de poner en práctica ese deber hacia los débiles. Y dice la primera carta a los tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira, hermanos, que aquí no está hablando de comida o de vestido. Aquí está hablando de una condición humana y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso el tema que tenemos es sobre la madurez, que ya no seamos niños fluctuantes, sino que nos ocupemos y nos dediquemos a crecer más en el Señor. Mira, hermanos, un niño crece de acuerdo al alimento que se le dé. Un niño es robusto, inteligente, su pelo brilla, su cara es radiante y sus ojos demuestran la salud que tiene, pero de acuerdo al alimento que tú le des a ese niño. ¿Y cómo será que nosotros podemos mostrar eso? Si no es alimentándonos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos alimenta y nos da esa juventud, esa fuerza, ese vigor para poder hacer lo que Dios quiere y estar en su propósito. Y aquí está hablando con un ruego. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, porque
a veces nos toca sobrepasar un poquitico la humildad, hermanos, porque a veces hay unas preguntas que uno queda realmente anodado de la pregunta que hace, porque no tiene como una fuerza, no hay una coherencia, pero nosotros tenemos que hacernos débiles y tratar de direccionar y ayudar con la palabra de Dios. Pero cuando esto persiste, porque hay personas que persisten en preguntar a una gente, perdónenme la palabra, hermanos, bobadas, que no tienen que ver con la salvación, que se hacen muy ociosos en preguntar cosas que no tienen una importancia mayor para la salvación. Esto se vuelve una persona ociosa, que realmente no está haciendo como algo importante en su vida para conocer lo que debe conocer, que es el Evangelio del Reino para salvación, sino que quiere conocer cosas superfluas que no tienen una mayor importancia. Pero nosotros, cuando hay ociosos, dice que también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, amonestar, hacerles caer en cuenta con amor, no con regaño, no con malas palabras, con amor decirles, mira, tú estás apuntando, es a quitarme el tiempo, es a querer conocer cosas que son lo de menos, tú no vas a ganar nada con eso, más bien, ¿sabe qué? Déjame ayudarte, pregúnteme a medida que vas conociendo porque te va a enseñar cosas que te lleven a la salvación, cosas que realmente valga la pena. Preocupémonos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no llenar cuadernos de, de palabras y buscarle su significado y de pronto ser muy versados en hablar o en discutir. No, eso no sirve, no lleva para nada. Esas son palabras vanas. Preocupémonos por la salvación, mis hermanos. Así que amoneste con amor a aquellos que quieren a veces molestar y preguntar cosas que no tienen valor. Pero también dice que alentéis a los de poco ánimo. Entre nosotros siempre encontramos personas que el ánimo no es como el nuestro. Ahora tenemos que preguntarnos por qué está bajo de ánimo. Porque hay un sinnúmero de problemas que nos atañen en la vida. Entonces primero tenemos que ir a la fuente de donde proviene esa falta de ánimo, para que asimismo nosotros podamos ayudar de acuerdo a la necesidad de la persona. Y ese ánimo de una persona abajo no es el mismo de la otra, ni de la otra. Todos se desaniman por alguna cosa diferente. Así que hagámonos partícipes de lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Y empecemos a preguntar y escuchemos nuestro oído atento a lo que nos están diciendo de la necesidad, porque muchas veces contestamos antes de que nos hablen, entonces no sabemos ni siquiera cuál es la necesidad de aquel, porque queremos hablar nosotros, inmediatamente hablar nosotros. No, escuchemos, porque el escuchar también es amor. Saber escuchar a los demás es amor. Aquel que está bajo de ánimo puede tener un problema grave, hermano. Puede tener una necesidad y de pronto le da pena decírnosla y por ella está bajo de ánimo. Por eso es importante el diálogo. Y cuando tú dialogas con una persona y le das confianza con humildad y amor, la persona le va a contar realmente lo que le pasó y por qué está bajo de ánimo. Y ahí es cuando nosotros podemos hacer algo. Cuando no conocemos el por qué, es imposible darle algo que le levante el ánimo. Y nosotros estamos para ello, para que ese que tenemos hacia los débiles, poderlo poner en práctica. Así que, hermano, te animo a que animemos al de poco ánimo, pero con sabiduría, sabiendo por qué está bajo de ánimo. De pronto no durmió bien, de pronto no comió bien, de pronto no le llegó lo que esperaba, la bendición que quería, la enfermedad lo agobia o alguna persona de su familia, hijo, mamá, no sé, esté enferma o le haya pasado algo y eso el ánimo le ha hecho decaer. Y nosotros estamos allí para indagar hasta donde nos corresponda sin ir a pasar la línea de lo íntimo
y poder ayudar a esa persona. Hay personas que por más que estén desanimadas no cuentan lo que les está pasando porque les da vergüenza o qué sé yo, por motivos. No tenemos que obligatoriamente saber lo que le pasa a una persona. Para ello está también la palabra de Dios. Leámosle un versículo de la palabra, una porción de la palabra y estemos totalmente seguros que cuando leemos la palabra de Dios delante de la persona, el ánimo le cambia porque la palabra de poder hace eso en esta persona, como lo ha hecho en nosotros. Aquí también dice que sostengáis a los débiles. Hay que ser como ese bastón para muchas personas que necesitan que los sostengamos porque están a punto de caer. Las palabras cariñosas, las palabras de amor, el buen ejemplo que demos, ese testimonio nuestro, ayuda mucho para que las personas se levanten de esa debilidad que tienen. Ahí también hay que saber qué tipo de debilidad es la que está haciendo menguar a esta persona para poder ayudar. Y también se hace necesario el saber oír, escuchar a esta persona. Pero estamos viendo en la palabra que nos está poniendo a nosotros como aquellos bastones, porque siempre va a haber al lado nuestro débiles. Y no te extrañes que a partir de esta palabra vas a tener a muchos débiles a tu lado, porque Dios quiere probarte, a ver si has aprendido lo que has escuchado. Porque eso pasa cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. No es sino salir de la puerta e inmediatamente vemos esa necesidad del otro para poner en práctica lo que Dios nos está dando en su palabra. Pero también dice que seamos pacientes para con todos. Esta paciencia que uno tiene está dada con amor. Si no hay amor en una persona, es imposible que tenga paciencia. Pero sí quiero decirles algo que he recalcado mucho en el templo. Si tú no tienes paciencia, por favor, no se la vaya a pedir a Dios. Te ruego el favor porque la palabra de Dios dice que si tú pides paciencia, ahí al leerlo nos damos cuenta en Romanos, creo que capítulo 5 lo dice. Voy a leerles el versículo, mis hermanos, para que podamos tenerla en cuenta. Dice desde Romanos 5, va a leer desde el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, oigan esto, la tribulación produce paciencia. ¿Ah? Lo leo nuevamente. Mire, voy a leer desde el comienzo, desde el 5.1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y mire lo que nos dice en el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si tú pides paciencia, ¿cómo viene la paciencia? Por medio de la tribulación. Dice el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que cuando dice, leo el 3 y 4 para que lo puedas empatar bien en tu mente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que si yo le pido a Dios que me dé paciencia, ¿qué produce? Prueba. Entonces, la paciencia no la pidas, hermano, porque el Señor se la da. Pero ¿qué produce la paciencia? Prueba. Así que no quiero que nos metamos en que Dios nos tenga que estar probando y tenemos que estar pasando por dificultades. Más bien, llenémonos de el amor de Dios y sepamos esperar. Seamos pacientes para con todos. Sí, tengamos paciencia, pero no la pidamos. Ya sabemos qué es paciencia, saber esperar. Entonces,
sepamos esperar para con todos. Muchos aprendemos rápidamente, otros más lentamente, otros inmediato. Hable con un niño de cualquier cosa de Dios y verá que te deja asombrado porque va a comprender y tú dices, pero con esta edad y comprende tanto. Sí, en este tiempo los niños tienen una mente especial, la mente de Cristo. Así que seamos pacientes, porque muchos no entienden de la primera vez, pero si tenemos paciencia vamos a conseguir que entienda y que nos edifiquemos unos a otros. Qué rico, hermano, que pongamos en práctica la palabra de Dios. Que todo lo que Él está haciendo, comenzando desde la enseñanza a través de las parábolas, es que maduremos y que esta palabra que estamos escuchando nos ayude realmente a ser ayudadores de otros, porque, repito, entre nosotros siempre vamos a tener débiles, pero hagámoslos con inteligencia, así como les acabo de decir que Dios nos muestra en su palabra. Hagámoslo de la manera como lo hemos leído. Y sigamos adelante, hermanos, porque la carrera todavía está larga. Y Dios lo que quiere es que nos capacitemos cada día más en su palabra y que podamos a través de ella ser verdaderos portadores de servicio. Que nuestra vida sea una vida de servicio total a Dios. Y tenemos que darle gracias también a Él, porque cada día Él nos está capacitando más y más. Para ello vamos a darle gracias a Dios en oración, porque Él nos ha dado una palabra que nos va a ayudar a conseguir mucho favor de Dios. Y sirvamos no mirando que va a haber recompensa, sino sirvamos desprendidamente, y ahí es cuando realmente conseguimos la bendición de Dios. Vamos a despedirnos en oración, mis hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo, y oremos por aquel débil que está hoy en las calles, de pronto sin el horario de pico y cédula, queriendo comprar o conseguir alguna cosa sin dinero en el bolsillo. Que Dios nos permita llevar un tapabocas extra. Que Dios nos permita, si tú puedes salir, llévate un tapabocas extra, hermano. Alguien lo puede necesitar o dos. Esto es un servicio, esto es amor hacia los demás. Y así sucesivamente lo que tú tengas en la bolsa y venga a traer a casa, de pronto alguien necesite ese poquito de esa ramita de cilantro que tú llevas ahí. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amado Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias. Tú nos enseñas a través de tu palabra que nuestro Señor Jesús vino para servir y no para ser servido. Y vemos, Señor, en este tiempo muchos corazones duros que pueden ayudar y no lo quieren hacer. Pero tú nos enseñas a tu palabra, Señor, que debemos de servir y ayudarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros. Y no solamente ser nosotros mismos, como muchas personas que oran solamente por su familia y se olvidan de los demás. Amado Señor, te pido que a través de tu Santo Espíritu de Dios, en el corazón de cada persona que tenga este problema de orar por sí mismo, derrame en el corazón de ellos y de ellas de orar por todos, por nuestra patria, por nuestros vecinos, por nuestros enemigos. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando grandemente en la vida de cada uno, soberano Dios. Pedimos, amado Padre de la Gloria, que la bendición tuya hoy la recibimos y se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Te alabamos y te exaltamos porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.